La Edad Media, también conocida como la época medieval, abarca aproximadamente desde el siglo V hasta finales del siglo XV. Fue un periodo de grandes transformaciones en Europa y se puede dividir en tres fases: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. El estilo románico surgió en Europa durante la Alta Edad Media, aproximadamente entre los siglos XI y XIII. Esta época estuvo marcada por una serie de características sociales, políticas y culturales que influyeron en la arquitectura y el arte de ese tiempo. Unas de las características fueron la estabilidad y el crecimiento. Tras el caos que siguió a la caída del Imperio Romano, la Alta Edad Media vio un aumento en la estabilidad política y social. Otra característica fue la influencia de la Iglesia. La Iglesia católica era una fuerza dominante en la vida europea, no solo en lo espiritual, sino también en lo social y político. Otra característica fue el desarrollo económico. Aunque todavía una gran parte de la economía era rural y feudal, hubo un crecimiento en el comercio y en las ciudades, especialmente hacia el final del periodo románico. Este crecimiento contribuyó a una mayor prosperidad que permitió la inversión en la construcción de edificios importantes. El estilo románico se desarrolló en una época de crecimiento y consolidación en Europa, con la Iglesia desempeñando un papel central en la vida social y cultural. La arquitectura románica refleja tanto la estabilidad de la época como la importancia del poder e influencia de la Iglesia en la vida cotidiana. El estilo gótico emergió en Europa durante la Baja Edad Media, aproximadamente desde mediados del siglo XII hasta el siglo XV. Esta época estuvo marcada por importantes transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que influyeron en el desarrollo de este estilo arquitectónico. Algunas de ellas fueron la expansión y prosperidad. Durante el periodo gótico, Europa experimentó un crecimiento económico y significativo y una expansión en la población. La estabilidad política. La organización feudal continuó, pero hubo una mayor centralización del poder en algunos reinos. El poder de la Iglesia. La Iglesia católica seguía siendo una de las instituciones más poderosas e influyentes en Europa. La época del estilo gótico fue un periodo de crecimiento económico, desarrollo urbano y una mayor expresión artística y arquitectónica. Las catedrales góticas, con su arquitectura innovadora y decoraciones elaboradas, reflejan la riqueza, el poder y la influencia de la Iglesia en la Europa medieval tardía. Durante el surgimiento del estilo románico, el pensamiento filosófico y religioso estaba marcado por la autoridad eclesiástica dominante. El estilo románico en la arquitectura reflejaba estos valores religiosos y culturales, con iglesias masivas y sólidas, que buscaban expresar la grandiosidad y la estabilidad de la fe cristiana en un mundo en transición. Durante el periodo en que surgió el estilo gótico, el pensamiento filosófico y religioso estaba marcado por una consolidación de la escolástica, un renovado interés en la filosofía clásica y un enfoque en la integración de la fe y la razón. La Iglesia católica tenía un papel dominante en la vida europea. La filosofía y la teología góticas buscaban no solo extender y explicar la fe, sino también inspirar una profunda conexión espiritual a través de la belleza y la magnificencia de la arquitectura y el arte. En la época del romanticismo no hubo un estilo arquitectónico romántico propiamente dicho. La tendencia dominante de la primera parte del siglo XIX fue el historicismo arquitectónico, la mayoría de las veces determinado por la función del edificio o por la historia del lugar. Este historicismo había tenido su inicio en el movimiento neoclásico, que acudió a estilos como el neogriego o el neorromano. Para los edificios de orden público, dominaba la nostalgia del pasado. Para el diseño de los edificios religiosos del siglo XIX, los arquitectos tocados por el espíritu romántico solían acudir a las formas vigentes durante el esplendor del cristianismo. De todos estos estilos conservaron los aspectos formales, pero se usaron materiales y técnicas constructivas de la era industrial. Las características geoclimáticas y los materiales que se utilizaron en la Edad Media y en el arte gótico fueron: en la construcción se podía observar la piedra, la madera y el barro. En algunas regiones, como la zona occidental de la península, se usó más la piedra, porque había en abundancia. Se podían observar también pigmentos como el azurita, airinita, lapislázuli e índigo. Esculturas, las cuales eran formadas por marfil, hueso y madera. Y por último, las pinturas, en las que se podían encontrar la pintura mural, vidrieras, pinturas sobre tabla y miniaturas.
La arquitectura gótica se caracterizó por estructuras elevadas, arcos apuntados, bóvedas de crucería, grandes ventanales y decoración de piedra ornamentada. El romanticismo fue un movimiento cultural que se desarrolló en oposición a la Ilustración y el neoclasicismo. En la Edad Media la sociedad se dividía en tres estamentos: los caballeros, los cuales eran los que luchaban, sacerdotes, los que rezaban, y los campesinos, los que trabajaban y eran el sostén económico de los otros dos estamentos. Los señores tenían un dominio total sobre los campesinos, aunque estos eran libres desde el punto de vista jurídico. El romanticismo fue un movimiento que se caracterizó por el idealismo político, social y artístico, la defensa de un Estado liberal que reconociera los derechos de los ciudadanos. El romanticismo alcanzó su desarrollo en toda Europa y abarcó el arte, la música, la literatura, la danza, la moda y la política. El arte gótico surgió en la Edad Media en un contexto social y político de cambios, que se manifestaron en el resurgimiento de las ciudades y el auge de la burguesía. El arte gótico es un estilo esencialmente urbano que se expandió con la construcción de catedrales en las ciudades importantes de Europa. Algunas de las características de este arte gótico son por la ligereza estructural y la iluminación de las naves del interior de los edificios. En el periodo románico, algunas de las tecnologías clave de esa época fueron el arco de medio punto, el cual era un arco semicircular que se utiliza ampliamente en la arquitectura románica. También se usaban las bóvedas de cañón, que consistían en una estructura de techo curva que forma un túnel. Otro tipo de tecnología eran los contrafuertes, constaban de soportes de piedra o ladrillo que se proyectan desde las paredes exteriores. Los pilares y columnas macizas fueron también una tecnología clave en la construcción. Se trataba de estructuras verticales robustas que soportan el peso de los techos y bóvedas. Las cimentaciones profundas fueron muy relevantes en la construcción. Eran fundaciones excavadas profundamente en el suelo para soportar el peso de las estructuras pesadas. En el periodo gótico, algunas de las tecnologías clave de esa época fueron bóvedas de crucería. Consiste en el cruce de dos bóvedas de cañón que se apoyan sobre arcos ojivales formando un diseño de costillas. También se usaban pilares fasciculados. Eran pilares compuestos por un grupo de columnas delgadas unidas entre sí. Rosetones y vidrieras. Consisten en grandes ventanas circulares y elaboradas vidrieras de colores que decoraban las fachadas y muros de las catedrales. Pináculos. Eran torres decorativas y puntiagudas situadas sobre un contrafuerte. Gárgolas. Eran esculturas de piedra con forma de criaturas grotescas utilizadas como desagües. Una visión general de los aspectos científicos relevantes del periodo románico fueron: renovación de los estudios clásicos. Durante este periodo se comenzó a redescubrir y estudiar las obras de autores clásicos como Aristóteles, Platón y Ptolomeo. Monasterios como centros de conocimiento. Los monasterios no solo eran centros religiosos, sino también lugares donde se copiaban y preservaban manuscritos antiguos. Desarrollo de la escolástica. Método de enseñanza que utilizaba la dialéctica para resolver contradicciones entre las enseñanzas de la Iglesia y la filosofía clásica. Astronomía y calendario. Continuación de la observación de los cielos y el estudio del calendario, influenciando por las obras de autores como Beda el Venerable. Una visión general de los aspectos científicos relevantes del periodo gótico fueron: universidades y centros de aprendizaje. Fundaciones de universidades en Europa, Bolonia, París, Oxford, etc., que se convirtieron en centros de estudio y difusión del conocimiento. Traducción de obras clásicas y árabes. Se tradujeron al latín obras científicas de autores árabes como Avicena y Alhazen, así como clásicos griegos como Aristóteles. Avances en matemáticas. Introducción y adopción del sistema numérico arábigo, junto con avances en álgebra y geometría.
En general, la mayoría de los artistas y autores de la Alta Edad Media eran monjes y artesanos anónimos que trabajaban en contextos religiosos, haciendo que la creatividad y el estilo sean influenciados por las tradiciones cristianas. Durante la Alta Edad Media, el arte y la cultura estaban muy influenciados por la tradición cristiana y las estructuras feudalistas. Las manifestaciones artísticas de esta época incluyen los manuscritos iluminados, como el libro de Kells y el Evangelio de San Martín, cuyos autores fueron monjes en monasterios, los cuales no se conocen los nombres, mas sí que fueron anónimos. Oro de la Alta Edad Media, como el cáliz de San Ciriaco y la cruz de Lothair. Esos objetos sagrados fueron elaborados por joyeros anónimos de talleres monásticos. Arte en la corte y los palacios. Siendo estos los más interesantes, los frescos y decoraciones en el Palacio de los Papas en Avidoñ. Esos trabajos a menudo fueron realizados por artistas anónimos y talleres especializados. Durante la Baja Edad Media, el arte se volvió más accesible y diversificado, con un aumento en el patrocinio laico y el florecimiento en las artes de las ciudades. Las técnicas y estilos artísticos continuaron evolucionando, lo que condujo al Renacimiento al final de este periodo. Pinturas y miniaturas como el libro de la hora de Jean Debreux y el libro de la hora de Louis Laval. Algunos autores y artistas de esta época son Jean Puls, conocidos por las miniaturas del libro de la hora de Jean Debreux, y Robert Campin, a menudo asociado con el maestro de Felamé, conocido por la obra El retablo de Merode. Los escritos y documentos de la época, como las reglas monásticas de San Benito, proporcionaron principios que influyeron en el diseño arquitectónico. Por ejemplo, establecían directrices sobre la disposición de los claustros, las áreas de refectorios y las iglesias, que afectaban el diseño románico al enfatizar en la funcionalidad y austeridad, como Abba Bernardo de Clairvaux, quien influyó indirectamente en la arquitectura románica a través de sus escritos sobre la vida monástica y la importancia de la humildad y la simplicidad en el diseño de los monasterios. Villard de Jaunecourt. Aunque no era un teórico en el sentido moderno, sus dibujos y notas proporcionaron información sobre el diseño y la construcción de edificios góticos, incluyendo los detalles de las bóvedas, arbotantes y las ventanas. Jean de Chaumet. Aunque no se conservan muchos escritos directos de Chaumet, se le atribuye la implementación de nuevas técnicas estructurales en la arquitectura gótica, como la bóveda de ojiva o bóveda de crucería y el uso de contrafuertes exteriores, que permitieron paredes más delgadas y ventanas más grandes.